Hola, yo soy Laura. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te traigo el tutorial paso a paso para hacer este bonito elefante. Este elefante es un amigurumi extra grande hecho con la técnica Ragdoll, es decir, que son dos piezas planas que vamos a unir y rellenar para formar esta almohada. Mide aproximadamente 50 centímetros de alto por 55 centímetros de ancho, dependiendo tu tensión, tu gancho y tu estambre. Los materiales que vamos a ocupar para hacer este elefante son estambres acrílicos del número 4. Yo estoy utilizando como color base un gris claro, un gris oscuro para algunos detalles, rosa como el color contraste y negro. En vez del rosa puedes utilizar azul, amarillo, morado. La verdad es que hay una gran variedad de colores que puedes utilizar que se van a ver hermosos. Estoy utilizando también gancho del 4.5 milímetros, aguja lanera, tijeras, marcadores de punto y relleno. Muy bien, vamos a comenzar. Comenzaremos haciendo un nudito corredizo y vamos a hacer 33 cadenas. 31, 32, 33. En esta fila y en todo el proyecto siempre nos vamos a saltar la primer cadenita y empezaremos a trabajar en la segunda. Empezando en la segunda cadenita vamos a hacer 32 puntos bajos. 32. Después vamos a hacer una cadenita, giramos y comenzaremos en el primer punto haciendo un aumento. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto, así. Haremos 30 puntos bajos y un aumento al final. 30 y aquí hacemos un aumento. 1, 2, cadenita y giramos. En este momento tenemos 34 puntos. Fila 3, 4 y 5 haremos 34 puntos bajos. Saltamos la cadenita. Bien, una vez terminada la fila 5, cadenita y giramos. Nuestra fila 6 vamos a hacer una disminución. Te muestro cómo hacemos disminución. Insertamos en el primer punto, jalamos. Vamos al segundo punto, insertamos, jalamos lanita. Y con 3 loops en el gancho tomamos estambre y pasamos debajo de los 3. Esto es una disminución. Entonces hacemos una disminución, 30 puntos bajos y terminaremos con otra disminución. Insertamos, jalamos y terminamos con nuestra disminución. Cadenita y giramos. Y esta fila 7 nuevamente hacemos disminución al principio. Serán 28 puntos bajos y terminamos con otra disminución y cortaremos el estambre. En ese momento te voy a dejar el patrón de esta sección en pantalla para que lo puedas seguir cómodamente y continuamos. Bien, al terminar puedes hacer aquí una cadenita. Vamos a cortar el estambre y jalamos por completo. A mí me gusta hacer cadenitas porque aquí apretamos y aseguramos nuestro tejido. Y esta es la parte o la base donde más adelante pondremos las patitas de nuestro elefante. Ahora haremos lo siguiente. Bien, bueno, aquí terminamos aquí. Vamos a girar como si fuéramos a hacer normal nuestra siguiente fila. Y vamos a saltar 4 puntos. No te vayas a confundir con la cadenita. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Y en el quinto vamos a insertar nuestro gancho y nuestro estambre. En esta sección vamos a trabajar la técnica de intarsia crochet, por lo que vas a ocupar así, 2 bolitas de tu color principal y una de tu color contraste. Y otro dato muy importante que tenemos que tener en cuenta en intarsia crochet es saber en qué lado estamos trabajando. Cuando tu estambre del principio está del lado derecho, esta es la parte trasera. Y cuando giremos, pues estaremos trabajando en la parte delantera.
Cuando esto está del lado izquierdo, estamos viendo nuestro proyecto de frente. Entonces, cuando estás trabajando en la parte trasera, como ahorita, tus estambres tienen que quedar de este lado, o sea, por la parte de atrás. Entonces, aquí inserté mi estambre, hago una cadenita y con este color vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos, iniciando en donde está nuestra cadenita. Ahí mismo hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y nuestro punto 10 lo vamos a cerrar con el color contraste, en mi caso rosa. Hacemos un loop y cerramos aquí. Nuevamente nuestro estambre aquí en la parte de atrás. Con rosa vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí hacemos 1 y 2, que el segundo nuevamente lo vamos a cerrar con gris. Pero fíjate que aquí hice un error porque nuestros estambres tienen que quedar en el frente. Cerramos con rosa. Hacemos 1, 2 puntos y este segundo lo cerramos con nuestra tercera bolita. Hacemos un loop y cerramos. Y hacemos 10 puntos bajos. 1, 2, 9 y 10. Y así es como queda nuestra primer fila. Hacemos una cadenita y giramos. Y este que es nuestro frente, te fijas que nuestros estambres están por la parte de atrás. Vamos a hacer la segunda fila juntos para que veas cómo es y luego te dejaré el patrón escrito. Bien, para nuestra fila 9 vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 3, 8, 9, que vamos a cerrar con rosa. Aquí nos estamos, digamos que saltando un punto, pero no importa. Dale al estambre su soltura o su espacio para cerrar y no vas a tener ningún problema. Con el rosa vamos a hacer 4 puntos bajos, iniciando en obviamente nuestro siguiente punto. 1, 2, 3, 4, que cerramos con nuestra siguiente bolita de estambre. Y terminamos esta fila 9 puntos bajos. Y así es como vamos a trabajar esta sección. Aquí en pantalla te voy a dejar el patrón para que puedas seguirlo. El color, los puntos rosa estarán indicados en rosa o en un color contraste para que los puedas seguir. Cadenita y giramos y nos vemos cuando estemos terminando nuestra fila 24. Rápidamente te enseño un poco de la técnica intarsia. Aquí terminé mi fila 11. Te fijas que cada bolita y los hilos no están enredados, están aquí separadas. Cuando hagas esto estamos viendo el frente, ¿ok? Cuando gires, vas a dejar tus estambres ahí, no los muevas. Parece que están enredados, pero la verdad es que no están. Cuando trabajes tu fila de atrás, en este caso la 12, me dice hacer 6 puntos bajos, 6, vas a poner aquí tu estambre, tomas el rosa,
Con rosa vamos a hacer 10 puntos bajos, 9, 10, que voy a cerrar con el otro, pones aquí tu estambre, cierras con gris y nos quedan por hacer 6 puntos bajos, 1, 6. Hago mi cadenita y cuando giro, mis estambres están en su lugar. ¿Te fijas? Entonces, cuando trabajas la parte de atrás, gira y no muevas tus estambres. Trabaja y ve acomodando el estambre como te lo mostré, para que cuando gires en el derecho, tus estambres no estarán enredados y puedas trabajar esta sección sin problemas. Ahora sí, nos vemos terminando nuestra fila 24. Muy bien, aquí ya llegué hasta la fila 24. Realmente pues ya terminé lo que es el cuerpecito. Se ve muy bonito. Aquí igualmente puedes hacer una cadenita y vamos a cortar el estambre por lo pronto aquí. Para el rosa no lo vamos a cortar todavía. Este también. Porque, bueno, este paso es opcional. Pero yo quiero hacerle un contorno aquí con puntos enanos. Porque, bueno, es verdad que nuestro intarsia crochet, los bordes se ven, pareciera chuequitos, así es parte del diseño. Pero bueno, a mí me gusta ponerle este borde con puntos enanos. Lo que voy a hacer es que aprovechando que tengo el estambre ahí y esto es meramente al ojo, vas a tratar de irte por más o menos los puntos así. Yo con el gancho normalmente me ayudo para ir viendo en dónde voy a insertar. Voy a hacer una cadenita con el estambre aquí, así como ese loop, y luego inserto, jalo el estambre y lo jalo. Eso es un puntito enano. Me voy al siguiente punto, jalo y jalo. Y al siguiente más o menos voy viendo aquí, más o menos por aquí, jalo y así me voy. Y una vez que terminas el borde, pues ya nada más cortas tu estambre, lo jalas y como pasó por este loop, simplemente lo vamos a mandar para atrás con tu mismo gancho o con una agujita lanera y listo. Si quieres que se vea completamente rojo, bueno, pues puedes hacer algunas puntaditas para tapar esos pedacitos gris que quedan por ahí. Y listo. Bien, y una vez que terminaste con tu pieza delantera, lo que sigue hacer es una segunda pieza que será la trasera, donde no necesita la parte de intarsia crochet, pues es la parte de atrás del elefante. Así que ahora mismo te voy a dejar el patrón sin la parte de en medio en rosa para que puedas hacer esta pieza trasera. Muy bien, bueno, ya que terminamos el cuerpo, ahora vamos a hacer la cabeza. Para la cabeza vamos a comenzar haciendo 25 cadenitas, empezando con un nudito corredizo. Muy bien, como siempre nos vamos a saltar la primera cadenita y en la segunda vamos a hacer un aumento, luego aquí hacemos un aumento, vamos a hacer 22 puntos bajos y un aumento al final. 22 y aquí hacemos un aumento, 1 y 2. Bien, en la cabeza lo único que tiene de especial es que en algunas filas vas a ver, por ejemplo, en esta, vamos a hacer 3 cadenitas al final. Aquí hacemos 1, 2 y 3, así. Al girar, como siempre, nos vamos a saltar la primera y lo que veas escrito en el patrón será empezando en la segunda cadenita. En esta fila 2 vamos a hacer 27 puntos bajos, empezando en la segunda cadenita. Entonces queda 1, 2 y continuamos. 3, 4, 27. Luego nos indica el patrón un aumento, 1, 2 y nuevamente 3 cadenas. 1, 2, 3. Giramos y así vamos a continuar las filas que nos indiquen estas cadenas extras
y no hay más que disminuciones y algunos aumentos. Así que te voy a dejar escrito el patrón de la cabeza. Seguramente serán algunas, van a pasar algunas páginas porque es grande y nos vemos cuando estemos terminando. Bien, aquí ya llegué hasta la fila 35. Voy a hacer mi fila 36, que el patrón dice que hagamos 2 disminuciones, 13 puntos bajos, 2 disminuciones. Simplemente que te quiero mostrar qué significa eso de 2 disminuciones y bueno, fácil. Hacemos una disminución y luego hacemos otra. Ahí está, 2 disminuciones. Hacemos 13 puntos bajos y terminamos con 2 disminuciones más. Bien, aquí ya terminé hasta la fila 38, 2 disminuciones, 5 puntos bajos, 2 disminuciones. Aquí vamos a hacer una cadenita, vamos a girar y lo que nos toca hacer es una fila de puntos bajos alrededor. Muy bien, una vez que llegaste a donde comenzamos esta vuelta de puntos bajos alrededor, vamos a cortar nuestro estambre. Te voy a mostrar cómo rematar o cómo unir esta fila. Aquí jalamos el estambre por completo y con nuestra aguja lanera vamos a buscar el siguiente punto. Vamos por debajo de él, jalamos y vamos a volver a donde está saliendo nuestro estambre. Con eso creamos un punto más y completamos nuestro contorno. Bien, el paso que sigue será hacer las orejas. Para hacer las orejas vamos a empezar a tejer tanto de este costado como de este. Para eso vamos a utilizar marcadores de puntos para asegurarnos que ambas estén al mismo nivel y parejitas. Contando la fila de puntos bajos que acabamos de hacer, vamos a contar 10 filas hacia abajo. Aquí son 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí, en el punto que te dé ahí, vamos a marcar con un punto bajo y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Obviamente te guías pues de la misma línea que hace el tejido y aquí colocas tu otro punto bajo. Te aseguras que se vean al mismo nivel. Y después del punto donde comenzaste vas a contar 21 puntos bajos. 1, 2, 3, 20, 21. Y cuando empieces a hacer el patrón de las orejas, te debe de quedar entre este punto y este punto. Y vamos a hacer lo mismo de este lado. 1, contando donde está el punto abajo, el marcador de puntos. 1, 2, 18, 19, 20, 21. Y que viéndolo así, pues te debe tocar estar al mismo nivel también. Una vez que tienes tus marcadores de puntos, estamos listos para empezar el patrón de las orejitas. Bien, comenzando este lado, ahí donde está nuestro marcador de puntos, ahí vamos a insertar nuestro estambre. Hacemos una cadenita y empezando en ese mismo punto, vamos a hacer un aumento, 1 y 2, claro que esto ya lo podemos quitar. Vamos a hacer 19 puntos bajos y un aumento al final. Bien, 19 y termino con un aumento en donde teníamos nuestro marcador de puntos. 1 y 2. Hacemos una cadenita y giramos. Y ya vamos a continuar el patrón como siempre. Aquí te lo voy a dejar escrito para que lo puedas seguir y nos vemos cuando estemos terminando. 2, 3 y terminamos esta orejita haciendo 4 disminuciones. Así.
aquí vamos a hacer una cadenita y podemos cortar nuestro estambre. Así es como nos queda la orejita del elefantito. La idea es que se vea así el tejido como cruzado para darle un poco de variación. Y bueno, ahora vamos a hacer la del otro lado que es exactamente igual. Si se acuerdan, pues viendo de frente a la cabecita, empezamos aquí. Para que utilicemos exactamente el mismo patrón, lo que vamos a hacer es que la vamos a voltear. Esta es la parte de atrás. Y aquí vamos a empezar a hacer la orejita del otro lado, viendo nuestro elefante de la parte de atrás. Como este patrón es ida y vuelta, no se va a notar realmente la diferencia. Entonces aquí insertamos nuestro estambre y volvemos a repetir la orejita. Bien, y es así como se ve el patrón de la cabeza con las orejitas terminadas. Ahora lo que vamos a hacer es la parte interna de la orejita que va en rosa. Vámonos con el patrón. Bien, para la parte interna de la orejita vamos a empezar haciendo 14 cadenas y vamos a hacer un aumento 11 puntos bajos en la primera fila. Y bueno, como siempre te voy a dejar aquí el patrón escrito para que lo sigas. Está muy sencillo. Nos vemos cuando estemos terminando. Este patrón queda aquí, de este lado, y vamos a hacer un segundo para este lado. Yo ya hice una primera pieza que va a ir de este lado. Lo que quiero decirte en este momento, cuando termines tu pieza, es que una pieza, una vez que la termines aquí, vas a hacer una cadenita y vas a hacer una fila de puntos bajos alrededor, que va a ser esta pieza. La segunda, como es el mismo patrón, la vas a girar, porque es la que va a ir de este lado, y entonces la fila de puntos bajos la tendrás que hacer con la pieza así. Entonces yo aquí terminé, hice una cadenita, voy a girar porque esta va a ser mi segunda pieza y aquí voy a hacer una fila de puntos bajos alrededor. Una vez que hayas terminado la fila de puntos bajos alrededor, lo que queda es coser las partes internas de las orejitas a nuestra cabeza. Eso simplemente lo vamos a hacer con nuestra aguja y nuestro estambre yendo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo por todo el contorno y después hacemos un nudito y rematamos y hemos terminado. Muy bien, bueno, ahora sigue el turno de hacer las patas. Estas patas son las traseras. Haremos un total de 4 piezas en gris y haremos 2 manchitas en rosa porque solo las patas que se ven hacia el frente llevan la manchita. Te voy a dejar aquí el patrón y nos vamos a ver cuando estemos en las últimas filas porque lleva una variación de puntos, así que lo vamos a hacer juntos. Bien, aquí ya terminé hasta la fila 13 con una disminución, 9 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer la fila 14, hacemos una cadenita y giramos. Para esta fila vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos altos, tomo la anita, paso por 2, ese es un punto alto, tomo la anita, paso por 2, otro punto alto, un punto bajo, y vamos a repetir esto nuevamente. Un punto bajo, 2 puntos altos, 1, 2, un punto bajo. Y vamos a terminar con un punto bajo, un punto alto, un punto bajo. Punto bajo, punto alto y punto bajo. Esta fue nuestra fila 14. Cadenita y giramos. Nuestra fila 15 hacemos un punto bajo, un aumento de punto alto. Eso significa que vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Tomamos la anita, insertamos, jalamos, pasamos por 2 y en el mismo punto hacemos uno más. Ese fue nuestro aumento de punto alto. Hacemos un punto bajo. Ahora hacemos un punto bajo, un aumento de punto alto, 1, 2,
1 y 2. Hacemos un punto alto y un punto bajo. Y hacemos esto nuevamente. Entonces, punto bajo, aumento de punto alto, punto alto, y nos queda un punto para hacer un punto bajo. Cadenita y giramos. En nuestra última fila vamos a empezar haciendo una disminución. Insertamos, jalamos, cerramos. Ahora hacemos un aumento de punto alto. 1, 2. Ahora vamos a hacer 3 puntos enanos. Insertamos, jalamos y jalamos. 1, 2, 3. Ahora hacemos un punto alto, un aumento de punto alto. Hacemos 1, 2. Hacemos un punto alto y 2 puntos enanos. 1, 2. Y hacemos por último un aumento de punto alto aquí. 1, 2. Y nos deben de quedar 2 puntitos aquí para hacer una disminución. Inserto, jalo y cierro mi punto. Y así es como termino estas filas. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a hacer una cadenita y solamente vamos a hacer una fila de puntos bajos alrededor, empezando aquí y terminando aquí. Es decir, que los deditos ya no les vamos a hacer nada por el momento. Hice mi cadenita, giro y hago mi contorno de puntos bajos alrededor. Cuando llego a este punto de abajo, puedo hacer unos 2 puntos para que me ayude a girar. Y aquí este punto es el último. Voy a cortar mi estambre, jalo. Y con mi aguja lanera rematamos como ya se los había mostrado antes. Buscamos el siguiente punto y regresamos a donde está saliendo el estambre y así completamos el patrón de la patita. Ahora vamos a hacer la manchita y una vez que la termines, vamos a coserla a esta. Y así es como nos quedan las patitas traseras que vamos a coser al cuerpo principal un poquito más adelante. Vamos a hacer ahora las patitas delanteras. Bueno, y ahora vamos a hacer las patas delanteras. Estas patas vamos a hacer 4. 2 de ellas las coseremos para unir una pata y las otras 2 para la otra. Empezaremos haciendo 5 cadenas, 4 puntos bajos y es un patrón sencillo, te lo voy a dejar aquí en la pantalla y nos vamos a ver para hacer juntos las últimas 3 filas que llevan variación de puntos. Bien, aquí ya terminé fila 18 con 10 puntos bajos. La 19 vamos a empezar haciendo una disminución, 2 puntos altos, 1, 2, un punto bajo, nuevamente 2 puntos altos, 1, 2, un punto bajo, un aumento de punto alto, es decir que 2 puntos altos en el mismo punto y terminamos con un punto bajo. Y así termina nuestra fila 19. Cadenita y giramos. Para la fila 20, un punto bajo, un aumento de punto alto,
1, 2, un punto alto. Y ahora hacemos un punto bajo, un aumento de punto alto, 1 y 2, un punto alto. Esta secuencia la hacemos otra vez, entonces un punto bajo, un aumento de punto alto, 1, 2, un punto alto y nos queda un último punto para hacer un punto bajo. Cadenita y giramos. En nuestra fila 21, que es la última, un punto bajo, dos aumentos de punto alto. Aquí hacemos 1 y 2, 1 y 2. Hacemos dos puntos bajos, 1, 2. Ahora hacemos dos puntos altos, 1, 2. Hacemos un punto bajo, un punto enano, un punto bajo, un aumento de punto alto, 1, 2. Y en los últimos dos puntitos hacemos un punto alto y un punto bajo. Aquí podemos hacer una cadenita y cortar. Vamos a hacer un total de 4. Y ya que tengas tus dos patitas, simplemente las vamos a unir con una fila de puntos bajos. Aquí tengo ya una en donde, bueno, la vas uniendo, la vas rellenando y la vas cerrando. Cuando hagas tu segunda, igual como hicimos con la orejita, asegúrate de hacerla encontrada. Entonces, en este caso, aquí voy a hacer mi cadenita y voy a hacer mi fila de puntos bajos en este sentido para que me queden las dos. Cuando llegues a las esquinas, haz 3 puntos bajos para poder girar. Y listo, continuamos. Y una vez que termines, pues ya solo queda rematar. No rellenes demasiado en esta sección, te fijas que la dejé no muy rellenita porque esto va pegado al cuerpo y solo necesitamos que esto sea lo que tenga volumen. Para marcar un poquito más los deditos en la pata, lo que vamos a hacer es que con aguja lanera e hilo vamos a insertar más o menos 2 filitas arriba de la punta de la pata. Venimos por la parte de atrás, salimos en un punto un poquito más arriba de donde habíamos tenido la hebra al principio y simplemente vamos a hacer aquí un nudito. Cuando hacemos un nudito vamos a apretar. Al apretar hacemos esta pues hendidura, lo que hace que marques más el dedito. Y simplemente después con tu aguja lanera vas a esconder estas hebritas. Y ahora sí, ya hemos terminado las patitas delanteras. Y ahora haremos la colita del elefante con algunas filas en gris y luego terminaremos con el color contraste, en mi caso rosa. Haremos una segunda pieza, las vamos a coser o a unir por el contorno haciendo puntos bajos y antes de cerrar por completo vamos a rellenar. Y ya una vez que terminas de rellenar, remata como siempre y listo. Muy bien, ahora es el turno de hacer la trompa de nuestro elefante. Vamos a comenzar haciendo 16 cadenitas para hacer 15 puntos bajos y vamos a repetir esos 15 puntos bajos por 3 filas. Te voy a dejar el patrón aquí como siempre y nos vemos un poquito más adelante. Bien, aquí terminé hasta la fila 15. La fila 16 es una disminución, 9 puntos bajos,
Luego aquí nos dice un aumento, 1 y 2. Y vamos a hacer 12 cadenitas. 1, 2, 11 y 12. Giramos y como siempre, saltándonos la primera cadenita, la fila 17 vamos a hacer 21 puntos bajos y una disminución. Y continuamos unas filas más y nos volvemos a ver. Bien, así es como se debe de ver la trompa hasta la fila 22. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, esto como gira, aquí vamos a hacer la parte en la que gira y van, pues, al final los hoyitos de su nariz. Entonces vamos a insertar estambre sobre esta base. Lo que te sea más lo que pasa es que como aquí hubo unos aumentos, es difícil ver exactamente el punto. Si te es más fácil, puedes contar del principio hacia acá 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en este insertar tu gancho o 4 puntos de la base que serían 1, 2, 3, 4 y en el quinto vamos a insertar nuestro gancho, lo que te sea más fácil. Y entonces aquí vamos a insertar estambre. Hacemos una cadenita y empezando en donde está nuestra cadenita vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Una disminución. Cadenita, giramos. Esta es la fila 1 de este pedacito, entonces te voy a dejar aquí el patrón de las filas que siguen y nos vemos un poquito más adelante. Bueno, y una vez que rebatamos, así es como nos queda nuestra trompa. Ahora vamos a hacerle aquí los orificios de su nariz y eso lo vamos a hacer tomando estambre. Bueno, yo lo voy a hacer con el gris oscuro que tengo, también pudiera ser negro, no hay problema. Para esto vamos a hacer un anillo mágico. Y solamente vamos a montar 3 puntos bajos y remata. Hacemos 1, 2, 3. Jalamos. Y aquí ya podemos también cortar el estambre. Lo vamos a jalar por completo. Y al solo hacer 3 puntos, si te fijas, queda una figura como de medio arco, que es lo que estamos buscando. Obviamente vamos a hacer 2 y con ayuda de nuestra aguja lanera las vamos a coser a la nariz. Entonces, mira, ya que estamos aquí, simplemente con la aguja lanera vamos a ir, agarramos un puntito, agarramos uno del medio círculo y volvemos y así hasta sujetarlo bien. Y hacemos lo mismo del otro lado. Bueno, y así es como hemos terminado de coser los orificios de la nariz a la trompa de nuestro elefante. Y ahora con nuestra aguja e hilo vamos a hacer unos pequeños detalles más. Yo dejé el hilo doble e hice varias rayitas a lo largo de la trompa para marcar estos dobleces tan típicos de las trompas. Y bueno, con eso ya hemos terminado. El paso que sigue será unir la cabeza al cuerpo del elefante. Esto lo vamos a hacer cosiendo con nuestra aguja lanera y nuestro estambre. Así también coseremos las patitas al cuerpo del elefante para hacer una sola pieza completa y también haremos lo mismo con la parte trasera. Bien, te muestro. Aquí ya terminé de coser las patitas al cuerpo y el cuerpo a la carita y también lo hice del lado de la parte de atrás donde no lleva cambios de color ni la patita. Esto ya los revés están encontrados y ya estoy lista para hacer la unión de ambas piezas haciendo una fila de puntos bajos alrededor.
Nos vamos a ir por todo el contorno. No va a haber necesidad de hacer cambios de color ni nada porque pues todo nuestro borde es gris. Así que puedes insertar tu estambre donde quieras, en cualquier lado. De todos modos, conforme vayas cerrando, irás rellenando aquellos lugares en donde ya no vas a poder llegar, como por ejemplo las patitas. Así que quizás empezar por la parte de arriba sea una buena idea. Y bueno, ya que rellenes bien todos los rinconcitos, cierra, termina y remata. Después, lo único que quedará será coser con tu aguja e hilo tanto las patas delanteras como la trompa y la colita en la parte de atrás. Puedes hacer puntadas extras para sostener estas extremidades o lo que estés cosiendo. Y los últimos detalles que quedan, pues es hacer los ojitos del elefante, que simplemente son un círculo mágico y 6 puntos bajos y los vas a coser al ladito de la trompa. Puedes guiarte de las imágenes como referencia. Y ya para terminar, el último detalle que haremos será un moño para nuestro elefante. Obviamente este paso es opcional, pero si decides hacerlo, comenzaremos haciendo 40 cadenitas que vamos a unir la primera con la última con un punto enano para formar un círculo. Después haremos 40 puntos bajos alrededor y cuando estés por llegar al inicio, cambia de color para hacer la segunda fila en rosa. Vamos a alternar los colores hasta que completemos un total de 10 filas. Cuando termines, remata y después con ese mismo estambre vamos a fruncir el moño. Para esto, pasa por los loops delanteros de los puntos, tanto del frente como de atrás, y luego jala de tu estambre para hacer que se frunzan. Con ese mismo estambre vamos a ir alrededor del moño en el centro para apretarlo un poco más y que se forme más bonita esa forma del moño. Al terminar simplemente haz un nudito y con ese mismo estambre lo vas a coser a la cabeza de nuestro elefante. Bueno, y es así como hemos llegado al final de este tutorial. Ya hemos terminado nuestro elefante y ya está listo para regalar, para decorar o para lo que tú necesites. Agradezco muchísimo tu compañía. Espero que te hayas divertido muchísimo haciendo este elefante, pues esa era la intención. Nuevamente muchas gracias y nos vemos en una próxima aventura crochetera. Bye.